estar aquí de nuevo con ustedes, estar otra vez, otra semana, otro domingo en el podcast. Bueno, quiero decir que esto lo grabo los viernes, pero igual es domingo para el momento en el que se estrene este episodio. Y nada, espero que les haya gustado el episodio anterior. Fue como un gran inicio el tener esta nueva ventana para poder compartir y socializar ideas, crisis existenciales. Aunque estaba viendo el episodio anterior y sentí que hubo muchos momentos en los que fue un poco dramático, pero creo que era necesario porque al final de eso se trata este espacio, ¿no? Poder expresar sin miedo y sin filtro las cosas que me estén pasando en la vida y poder encontrar a personas que también sientan que están pasando por lo mismo. Y esto me alegra demasiado estar otro domingo acá con ustedes, estar otro día más grabando un episodio del podcast y espero que lo estén disfrutando. Antes de empezar, quiero recomendar que justo ayer vi una película que me encantó muchísimo que se llama Las abejas, Dios mío. Las ovejas detectives. Es protagonizada por Hugh Jackman, aunque aparece solo al principio de la película. Me gustó mucho porque si bien es una película muy sencilla en su trama, está tan ejecutada con tanto amor y tanto cariño que me hizo pensar que no es necesario romper los moldes o romper los esquemas para hacer algo bueno. Podemos seguir un camino, podemos seguir una fórmula, pero siempre que lo hagamos con corazón podemos tener cosas que nos conmuevan y siento que eso es súper valioso. Otra cosa, me gustó muchísimo porque me recordó a estas películas de niño en las que sí, como una película muy simple, como una muy buena película de Disney donde la trama es sencilla, donde los personajes son característicos, y me recordó mucho a mi niñez. Yo dije, esta sería el tipo de películas que me llevarían a ver a mí de pequeño, o el tipo de película que agarraría un día en la televisión cuando era niño y la vería completamente y me encantaría. Y luego de grande lo socializaría con otros amigos diciendo que esa película era un peliculón, porque sí lo es. Es Las Ovejas Detective y creo que está en Prime Video en este momento, así que les recomiendo que la vean. Y hablando de la niñez, que es el tema principal de este episodio, cuando nosotros somos niños, todos hemos pasado por este proceso cuando somos niños en el que nos sentimos muy especiales. Si tuvimos la satisfacción o la fortuna de tener padres, abuelos, familiares que nos ayudaran a creer en nosotros y nos hicieran sentir especiales por las cosas que nosotros hacíamos, eso es más o menos de lo que va el episodio de hoy. Entonces, el episodio de hoy va: a veces soy yo el que ya no se siente tan especial. Es interesante, esto es algo muy interesante, y justo ayer cuando vi la película que comencé a pensar en todas estas cosas que nosotros nos dicen de niño y ahora de grande nos damos cuenta que el mundo es un poco más complejo que eso, pero no deja de ser valioso también, no deja de ser especial, siempre y cuando tenemos esa percepción de cómo nosotros miramos el mundo y cómo miramos las cosas. ¿Cuál es la idea central de este episodio? La idea central de este episodio, según aquí en mi chuletica, en mi tablita de notas, dice lo siguiente: cuando creces escuchando que eres increíble, talentoso y diferente, llega un momento donde la vida te obliga a descubrir quién eres cuando ya no eres el mejor de la habitación. Tengo una pregunta para empezar este momento y es: ¿qué pasa cuando dejas de sentirte especial? Y esto, para arrancar como pregunta, es súper importante. Te cuento por qué. Cuando uno es niño, y siento que todos hemos pasado por este momento, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño y comienza en este proceso de la vida de aprender cosas nuevas, a caminar, a leer, a encontrarse con sus primeros problemas de matemática o simplemente cualquier cosa que tenga que ver con lo académico, con el deporte o en cualquier destreza en la que uno de pequeño se comienza a aproximar y uno tiene un poco de facilidad en ello o tiene cierta tendencia a que se le haga fácil hacerlo, siempre estamos rodeados de personas, o yo tuve la fortuna de estar rodeado de personas, de mis padres, de mis abuelos, de mis familiares, que siempre me recordaban lo inteligente que era, lo talentoso que era, que esto se me daba fácil, que esto se me daba sencillo. Y eso, por una parte, es súper positivo porque nos ayuda a creer en nosotros mismos, nos genera esa confianza de seguir intentándolo, y esto es completamente importante. Pero también está la otra parte, la que voy a indagar en este video, que es no el lado oscuro, porque no considero que sea el lado oscuro, pero sí hay un síntoma o hay unas consecuencias que no nos percatamos cuando crecemos. Y comenzamos a crecer con todas estas cosas que nosotros escuchamos. Comenzamos a crecer con la idea de que somos especiales, de que somos extraordinarios, que somos talentosos en esas cosas que
de pequeño la gente nos aplaudía, que para nosotros era muy sencillo porque se nos daba fácil. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que se me hacía muy fácil, ponte tú, 6, 5 años, 7 años, utilizar una computadora cuando la tecnología no era algo que permeaba nuestra realidad como pasa ahora. Y recuerdo claro que mi abuela siempre me decía, wow, qué fácil se te da, eres muy inteligente, hay que meterte en un curso de informática. Completamente esa era como su visión, esa era las cosas que yo siempre escuchaba. A Igner se le da muy sencillo esto, a Igner se le da muy sencillo lo otro. Igner habló desde temprana edad, Igner no gateó, caminó. Igner hizo esto, Igner hizo lo otro. Y de pequeño siempre me sentía muy especial por las cosas que mi familia y mis familiares me decían. Pero cuando creces y te comienzas a enfrentar a un mundo que es más complejo que eso, te das cuenta que quizás no eres tan extraordinario como tus familiares te decían, que quizás no eres tan especial y tan talentoso como tú pensabas que eras. Pero yo siento que a este punto de mi vida eso no es un problema, porque desde mi punto de vista no hay nada más liberador que el hecho de sentir que no eres especial. Y eso es algo que vamos a indagar en el resto del episodio, pero te lo dejo ahí como un pequeño hook para lo que viene. Empezamos. El niño que creía que todo era fácil. ¿Qué pasa cuando tu identidad se construye alrededor de que eres bueno en algo? Cuando eres pequeño, ciertas cosas se te dan fácil, aprendes fácil, empiezas a recibir validación y todas las personas que están a tu alrededor siempre te lo refuerzan. Te dicen, eres inteligente, eres talentoso, eres diferente. Y ok, como lo dije anteriormente, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos ayuda a creer en nosotros mismos. Nos ayuda a sentir en un momento de nuestra vida en la que estamos aprendiendo de que lo intentemos, de que quizás sí somos buenos en esto, de que sí podemos hacer lo otro. Y tener un grupo de apoyo y familiares que en el momento más importante de la vida, desde mi punto de vista, es que la niñez, nos enseñan a nosotros o nos refuerzan a nosotros la idea de que somos buenos en algo, nos ayuda como jóvenes, como niños, a creer en nosotros mismos. Y esto para mí es completamente importante. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Pero ¿qué pasa cuando el talento no es suficiente? ¿Qué pasa cuando ser bueno en algo no es suficiente? Cuando te das cuenta de que el talento no es suficiente, cuando te das cuenta que ser bueno en algo no es suficiente, pasa algo en nosotros y sufrimos como una pequeña crisis existencial. Y te lo pongo de esta manera. Imagina que estás en el preescolar y estás en el inicio de tu primaria. Todo es muy fácil, las tareas son sencillas, aprendes rápido, porque nada es complejo. Es un momento en la vida donde nosotros estamos aprendiendo a aprender. Y nada es complejo. Y eres el mejor en la primaria, y fuiste el mejor en el preescolar, y fuiste un niño súper inteligente, que aprendía rápido, que las cosas se le daban rápido. Te gradúas con buenas notas. Todo el mundo te dice, wow, qué inteligente eres, wow, qué talentoso eres, vas a llegar muy lejos en la vida porque lo que tienes tú es increíble, es algo especial, es algo diferente. Pero luego te enfrentas a una vida más adulta, te enfrentas quizás a una adolescencia, al principio de tus 20, en el que la vida se vuelve muy compleja, donde los problemas tienen matices y ya las cosas dejan de ser blanco y negro, y los problemas ya no se resuelven con un sí y un no, sino que hay un sinfín de aristas, de cosas por resolver, de que las dudas, de que los problemas son más complejos y tienen problemas dentro de esos problemas, y te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como eran antes, y te tienes que enfrentar a la idea de que quizás no eres el mejor. Llegas a la universidad confiado completamente por lo bien que te fue en el bachillerato. Llegas a la universidad pensando, ok, esto también va a ser súper fácil porque yo soy súper inteligente, porque yo soy súper talentoso, en el colegio me fue súper bien. Y entras a la universidad donde tienes que competir, por decirlo de algún modo, con un sinfín de alumnos y un sinfín de compañeros que entienden igual o más rápido que tú, que parecen ser igual o más talentosos que tú, que tienen habilidades más desarrolladas que tú no desarrollaste. Se te expande un universo de posibilidades y se te amplía el panorama, y ahí es cuando te das cuenta que quizás no eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente extraordinario o lo suficientemente talentoso como pensabas, como te hacían creer, con esta idea en la que creciste de que había algo especial en ti. Y creces y te das cuenta
que estás alrededor de un sinfín de personas que son igual de buenas o mejor que tú. Y entra la pregunta, entra esta crisis existencial por la que todos hemos pasado y por la que yo mismo he pasado, en la que me digo, ¿y si no soy el mejor? ¿Y si no soy esta persona talentosa que siempre me dijeron? ¿Y si no soy esta persona extraordinaria con la idea en la que crecí? Si yo no soy ese algo especial que me hicieron creer que soy, ¿qué soy entonces? Si no soy el Igner inteligente, si no soy el Igner talentoso, si no soy el Igner extraordinario, ¿qué soy yo como persona? ¿Qué es eso que me hace especial? Y esta idea, sin querer, nos damos cuenta de que quizás justo ese sentimiento o quizás esas dudas o esos cuestionamientos son síntomas y generan como consecuencias la idea de no querer fallar, la idea de siempre querer demostrar que si eres capaz. Porque justo eso, crecimos con la idea de que somos especiales, crecimos con la idea de que somos talentosos, crecimos con la idea de que tenemos algo especial porque nuestros padres nos lo dijeron, porque nuestros profesores nos lo dijeron. Y sin darnos cuenta, ellos nos terminan cargando a nosotros de una responsabilidad en la que tenemos que demostrar y reafirmar que eso que ellos creen que nosotros somos es valioso y es verdad. Y entramos en un mundo o en un momento de nuestra vida donde las cosas son tan complejas y en la que empezamos a fallar, que es algo natural de la vida y natural de los procesos, como lo habíamos dicho en el episodio pasado, y nos damos cuenta de que no nos permitimos el fracaso y no nos permitimos perder, porque es demostrarle o llevarle la contraria a esas personas como de esa fe que ellos habían depositado en nosotros no es verdad. Nosotros siempre vamos a querer, en mi caso siempre pensé en que quería demostrar que toda esta fe que la gente había puesto en mí, toda esta carga que colocaron sobre mis hombros, sobre el Igner especial e inteligente, no era verdad, porque fallaba en cosas en las que se supone que no debía fallar, porque era pilas, porque era inteligente. Y es crea como esta responsabilidad de querer demostrarle a la gente constantemente de que sí soy eso que siempre dijeron. Pero es que la verdad no es así. Y está bien que no sea así. Está bien. Porque el fracaso ya no solamente duele porque te salió algo mal. El fracaso duele o equivocarte duele porque termina contradiciendo las propias ideas que tenías tú de ti mismo y la propia historia que decías o que creías que tú tenías. Que eras que estabas destinado a la grandeza. Y tener esta idea de sentir que pequeños, nuestros padres, nuestros familiares, las personas que tenemos alrededor, nos hacen sentir de que somos muy especiales y estamos destinados a la grandeza. De grande nosotros queremos seguir luchando porque esa idea de nosotros mismos sea real. Y nos frustra porque, o me frustra a mí personalmente, porque me doy cuenta que el mundo es más complejo que eso. Y que quizás lo que yo verdaderamente quiero y necesito no es la grandeza. O quizás lo que yo realmente quiero y necesito no es ser el mejor de la habitación, no ser el mejor de mi clase, no ser el mejor de mi trabajo, sino sentirme a gusto y cómodo con uno mismo. Siento que el enfoque que nosotros recibimos como niños, más allá de hacernos sentir que somos la octava maravilla del mundo o hacernos sentir los niños más especiales, porque sí, es hermoso el cargar de emoción al niño y decirle cree en ti, qué bueno que eso te salió, qué increíble que lo haces, porque es importante para creer. También es tan importante eso como enseñarnos a que está bien fracasar, que está bien perder, está bien que las cosas no te salgan bien a la primera, porque de grandes creemos que no nos podemos permitir esos fallos y no nos podemos permitir esos fracasos porque nos hicieron creer que nosotros habíamos nacido para ser la cosa más especial que existe en el universo, ser los niños más talentosos, ser los niños más inteligentes, y crecemos y nos damos cuenta de que no es así y sentimos como esta necesidad de querer demostrar constantemente, más allá de que nosotros mismos lo queramos, de querer demostrar constantemente de que sí somos eso especial que siempre nos viven diciendo. Y entonces terminamos cargando un peso que nosotros mismos no entendemos por qué y que quizás puede venir de eso mismo. Y es fuerte el hecho de tener que lidiar con la idea de decir quizás no necesito ser el mejor. Y es muy fuerte llegar a la conclusión de decir quizás no necesito ser el mejor. Esto lo digo por alguien que está entendiendo que no necesito ser el mejor para ser feliz o para sentirme bien conmigo
conmigo mismo. Pero allá afuera hay un sinfín de personas que tienen ese niño interior herido al que no le pudieron cumplir las promesas de que iban a tener unas vidas espectaculares y que están desperdiciando todo su potencial y todo su talento y no lograron las cosas que siempre le dijeron que iban a lograr. Pero ahora te pregunto yo, y es una pregunta que yo mismo me hago, ¿es necesario que sea así? ¿Es necesario que seas la persona más extraordinaria y más especial que existe en el mundo, como te hicieron creer cuando eras pequeño? De que estás desperdiciando tu vida porque tienes un talento tan increíble y el sistema te obligó a que te tuvieses que decidir por otras cosas en tu vida. Yo creo que es más importante, más allá de querer cumplir las expectativas que nos colocan a nosotros de pequeños o las expectativas que tienen las personas alrededor de nosotros, creo que es más importante con qué cosas te sientes cómodo tú y qué cosas estás haciendo tú en tu vida que te dan paz, te hacen sentir bien. Que quizás no tienes la vida más extraordinaria del mundo, pero el hecho de cuestionarnos si realmente necesitamos la vida más extraordinaria del mundo para sentirnos bien con nosotros mismos. Creo que ahí está la pregunta y creo que ahí está como otra vez el punto de este video, pero continuamos con el desarrollo. Porque fallar en el momento en el que sentimos que tenemos todo el potencial del mundo nos enfrenta a una idea muy difícil, y es una idea con la que yo he estado lidiando en mi adultez temprana. De a mí siempre me dijeron que tenía todo el potencial del mundo para lograr todas las cosas que yo quiero, y ahora de grande que lo intento y fallo en el proceso me hace cuestionarme de si yo soy la persona que siempre dijeron que era. Y siempre trato de demostrar justo eso. Siempre he tratado de demostrar que yo soy la persona que de pequeño dijeron que iba a ser. Y lucho por los objetivos y por las cosas de las que me dijeron que yo pequeño iba a lograr. Porque era muy inteligente, porque era muy talentoso. Y he estado luchando con la idea de que quizás no lo necesito. Y que lo importante para mí es sentirme bien con lo que estoy haciendo. Y creo que eso es como la moraleja más valiosa que podemos tener en el episodio de hoy. Aquí viene el punto con lo que yo lo entrelazo al principio del video, que dije que el hecho de aceptar que somos una persona más en el mundo es súper liberador. ¿Y por qué es liberador? Por varios puntos. El primero es porque no cargas con la responsabilidad del mundo sobre tus hombros. Cuando tú sientes que ya nadie espera nada de ti, sino lo único importante en esta vida es que hagas las cosas que tú quieres, y que esas cosas que tú quieres, por más complejas o más sencillas que sean, son importantes porque es lo que tú quieres, te quita la carga de que tienes que ser el mejor en todo lo que haces. Ya no tienes que estar cumpliendo expectativas más las propias que tú tengas. Ya no tienes que estar cumpliendo estos macro objetivos que desde pequeño te dijeron que tenías, que wow, tienes que trabajar en la NASA, o si vas a ser actor tienes que ser el mejor actor, o si vas a ser doctor tienes que ser el mejor doctor del mundo. Sí, la idea es siempre ser mejor cada día. La idea es poder destacar en las cosas que haces, pero ser uno más del común también es liberador, porque no tienes esta presión de tener que hacer todo bien, de tener que hacer todo perfecto, de tener que hacer las cosas como siempre pensaste que las tenías que hacer porque te dijeron que tenías un potencial increíble para poder lograr todo lo que tú quieras. Y sí, quizás sí tienes ese potencial, o sí tienes ese potencial, pero aquí va más importante que el hecho de sentir, no es el hecho de sentir que tienes un potencial desperdiciado, sino el hecho de sentir que estás haciendo con tu potencial lo que tú quieres con él, y estás haciendo con tus talentos lo que tú quieres con él. Y no importa si alguien es más talentoso, y no importa si alguien más tiene mejores habilidades, porque aquí otra cosa que también es importante y de lo que poco se habla, si bien el talento y la predisposición natural a ciertas cosas es una ventaja increíble en muchos aspectos, está la otra parte de que hay muchos factores que uno no puede controlar, como el factor socioeconómico, como el factor de la familia en la que te tocó vivir, en la región que te tocó vivir, y muchas de esas cosas uno no las controla. Y si bien uno puede tener muchísimo talento, quizás el talento que pueda tener una persona que creció bajo otras necesidades no se compara con el desarrollo que puede tener en esas mismas habilidades o al momento de las prácticas. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que quiere ser actor en un país de Latinoamérica que es de clase media, donde el tema sociocultural y socioeconómico de Latinoamérica siempre nos obliga a pensar a nosotros de que tenemos que estudiar cosas que nos des dinero y no hay tiempo para el arte, como una persona que creció en otro tipo de país, en otro tipo de economía, en otro tipo de familia, donde la persona sí se puede permitir tener el arte porque no se tiene que estar preocupando, por ejemplo, en lo que va a tener que comer hoy. Entonces muchas veces nos hace sentir que la responsabilidad de que no estemos logrando las cosas que nosotros queremos, o que no estemos logrando
nuestros sueños o que no estemos cumpliendo las cosas que siempre nos dijeron que teníamos que lograr, es culpa nuestra. Y muchas veces no es nuestra culpa, porque el esfuerzo que nosotros tenemos no es el mismo esfuerzo que pueden hacer otras personas, o no es la misma facilidad que pueden tener otras personas para poder lograr esos mismos sueños. Porque en el proceso pasan tantas cosas, y hay tantas cosas que uno como persona o como individuo no puede controlar, en el que te dice, sí, yo quiero lograr esto, pero no es tan fácil como lo pintan. Porque en un punto de tu vida, quizás tu sueño más grande cuando eras pequeño era poder ir a la NASA, pero bajo las condiciones socioeconómicas en las que viviste y en las que creciste, el hecho de que hoy a tus 24 años, a tus 25 años, seas propietario de tu casa, ya es un logro increíble. Ya es un logro increíble bajo las condiciones y el contexto en el que viviste. Y ese tipo de cosas también se tienen que celebrar. Ese tipo de cosas también tenemos que contarlo como éxito. También tenemos que contarlo, ¿por qué? Porque es el esfuerzo que a nosotros nos conlleva lograr esas cosas, y es tan importante como los sueños más grandes. Y por el hecho de que tú sientas que tu vida es una vida mediocre porque conseguiste un trabajo estable en el que ganas un poquito más del mínimo, en el que pudiste conseguir una casa y compraste un carro, y sientes que si bien son cosas normales que en otras ciudades, en otros países o en otros contextos todo el mundo tiene, tienes que reconocer que bajo tus circunstancias haber logrado esas cosas son igual de importantes e impactantes como para la persona que creció pensando en que quería ser astronauta y todo en la vida se le dio para lograrlo. Es importante que nosotros como individuos podamos reconocer que las cosas que hemos logrado hasta el sol de hoy son igual de importantes que cosas que nosotros consideramos que son grandes éxitos o grandes logros en la vida, porque nuestros contextos, nuestras situaciones, nuestra historia de vida nos ha llevado hasta el lugar que nosotros hemos estado acá, y el esfuerzo que nosotros hemos hecho para lograr las cosas que hemos conseguido ahora son igual de importantes. Y es importante que como individuos nosotros lo reconozcamos, que nos demos esa palmadita en el pecho y digamos, sí, hice todo lo que pude con el potencial que tengo, con las herramientas que tengo, en el contexto en el que crecí, sin excusas. Y hay que reconocerlo también como un valor. Y no es un tema de no ser ambiciosos, no es un tema de ser pesimista, no es un tema de ser conformista, es un tema de reconocer que son logros, independientemente de tu contexto, son logros, y es importante que los podamos reconocer. Es valioso que los hagamos como sociedad, y esto va completamente ligado a la idea de qué satisfactorio es sentir que somos uno más, qué satisfactorio es poder desenvolverse y desarrollarse en una sociedad en la que sentimos que no tenemos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Para mí eso es lo más valioso que nos puede pasar, el regalo más grande en la vida, de decirte, nadie espera de ti que seas un ser especial, nadie espera de ti que seas la octava maravilla del mundo, nadie espera de ti que seas el ser más talentoso y más brillante que pueda existir, porque no es el point, no es lo que uno debe esperar de las personas. El hecho de que tú hayas logrado las cosas que hayas logrado hasta el sol de hoy, eso es lo más valioso. El hecho de sentir de que soy uno más que lo intenta, de que no soy tan importante, de que el mundo no gira en torno a lo que yo haga, que el mundo no está sentado esperando a que Igner logre las cosas súper increíbles que siempre dijeron que iban a hacer, que la gente no está esperando que yo fracase o que yo logre, porque soy uno más en el mundo, soy una hoja más en un árbol, soy una planta más en un bosque, soy un granito de arena en una playa, soy parte de algo más grande, y no soy esa excepción, ese talento, esa promesa que me hicieron creer de pequeño. Me es liberador porque no tengo que estar rindiéndole cuentas a nadie, no tengo que estar cumpliendo esas expectativas que alguien más puso sobre mí, tener que estar exprimiendo ese potencial que me dijeron que tenía. No debo sentirme mal porque todo ese potencial y todo ese talento que me dijeron de mí de pequeño ahora se está desperdiciando. No, porque reconozco que mi historia de vida y que mi camino con las cosas que yo he logrado hasta ahora son igual de importantes, como si yo hubiese logrado esas cosas que dijeron de mí cuando yo estaba pequeño. Porque lo importante acá en la vida, y sobre todo en nuestra juventud, en el que que ahora tenemos 20 y pico de años, e incluso cuando tenemos 30, e incluso en cualquier momento de nuestra vida, el explorar quiénes somos verdaderamente y qué cosas nos hace felices, por más sencillas que sean, es más valioso que querer demostrar lo increíble que soy porque me dijeron que lo era. Y eso es lo más valioso que me puedo llevar, es lo más valioso que les puedo regalar, lo más valioso que les puedo compartir. El hecho de siéntete bien siendo uno más, siéntete bien siendo uno más del común.
mismo. Te quita el peso completamente de tener que demostrar y de querer cumplir con las expectativas que siempre nos colocaron. Y es liberador, es completamente liberador el hecho de sentir que no necesitamos ser la octava maravilla del mundo y que solo necesitamos ser nosotros mismos para ser aceptados, para ser queridos, para ser merecedores de las cosas que queremos. Y es importante podernos liberar de esa carga y de entender que no somos especiales por nuestros talentos, no somos especiales por nuestro potencial, no somos especiales porque de pequeños nos dijeron que éramos especiales, somos especiales porque somos nosotros mismos y ya. Y no va a haber otro Igner, no va a haber otro tú, no va a haber otra persona que consiga, conciba y piense en el mundo y logre las cosas como tú las vas a lograr, con tu propia visión, con tu propio estilo, con tu propia complejidad. Y eso ya es suficiente. Este es el momento en el que te digo, quizá va a sonar un poco cursi, pero abrázate, trátate con cariño, no seas exigente. Piensa si estas exigencias que tú mismo te colocas, o a veces cuando eres tan duro contigo mismo, lo haces por esta necesidad de cumplir con estas expectativas que siempre te colocaron de pequeño. Y no es necesario que lo hagas, no es necesario que lo cumplas. Nadie te está pidiendo que seas el centro del mundo. Y es liberador, para mí lo es completamente liberador. Y ya para concluir, que creo que una de las cosas más difíciles de crecer es darse cuenta de que el mundo no depende de ti y que no eres el protagonista de la historia del universo o del planeta. Es muy difícil darte cuenta de que no eres especial, de que no eres la excepción como pensabas que eras. Es muy difícil pasar por ese duelo en el que te das cuenta de no soy tan especial como pensé que era, no soy tan talentoso como pensé que era, pero luego llega un punto en el que es completamente liberador esa misma idea y completamente bonito porque ya dejas de pensar en que tienes que construir esa persona que crees que tenías que ser y empiezas a construir la persona que tú quieres ser y ya. No tienes que demostrar ser ese alguien que te dijeron que eras. Solamente tienes que demostrar lo que tú quieres ser. ¡Qué bonito! Me puse muy sentimental al final, pero siento que, nada, es súper valioso esto y una vez más, yo sé que les hablo a ustedes, pero en el proceso también me hablo a mí porque esto antes de ser una conversación o venir a darles consejos a ustedes o venir a decirles tengo el secreto de la vida o vengo a darte consejos sobre cómo tienes que vivir tu juventud o cómo tienes que vivir tus 20, es simplemente hablar sobre cosas que a mí también me pasan y llegar a conclusiones que siento que me hacen sentir mejor y compartirlas con ustedes y que ustedes puedan compartir sus experiencias conmigo mismo en los comentarios, en un mensaje directo, en cualquier espacio que ustedes quieran y digan, mira Igner, me he sentido así también y he llegado a estas conclusiones. Mira Igner, es súper valioso lo que dices, pero también podrías tener estas otras alternativas o esta otra perspectiva. Esto es un diálogo en el que yo les comento a ustedes mis tesis, les comento a ustedes mis ideas, les comparto a ustedes mis conclusiones y ustedes me retroalimentan con las mismas cosas y con las mismas experiencias que ustedes han vivido. Porque yo no busco con este espacio decirles tengo el secreto para que vivas una vida mejor, tengo el secreto para que dejes de sufrir. Es un espacio en el que te dicen está bien sentir lo que sientes, está bien el hecho de que te cuestiones las cosas que te cuestionas, yo también lo hago y te comparto a las conclusiones que yo he llegado después de sobrepensar tanto, después de analizarlo tanto, después de preguntarme tanto. Y nada, es un espacio en el que yo lo quiero compartir con ustedes, compartir eso y que ustedes también puedan compartir conmigo y más adelante poder traer sus comentarios a los videos, traer sus experiencias a los videos y que podamos sentir y crear una comunidad en la que nos sentimos que no estamos solos. Y yo creo que eso es lo más valioso, construir un espacio donde podamos sentirnos nosotros mismos y que ya el hecho de ser nosotros mismos sea suficiente para pertenecer. Yo creo que eso es lo más bonito del episodio de hoy. Creo que eso es lo más bonito, el podernos liberar de las expectativas y del sentir que somos especiales, porque al final sí lo somos, pero no por lo que nos dijeron que éramos o no por las expectativas que nos colocaron, sino por el simplemente hecho de existir. Yo recuerdo una frase que yo leí hace mucho tiempo que decía, estoy aquí hablando como loco y luego yo soy el que tiene que editar una hora de video, pero en fin, no importa porque les quiero compartir esto. Leí una frase que decía, no tenemos que hacer nada en esta vida para merecer amor,
porque el simplemente hecho de nacer ya nos hace merecedor del mismo. Y es algo súper lindo el hecho de que en muchos momentos de nuestra vida sentimos que tenemos que cumplir con ciertas expectativas o tenemos que cumplir con ciertas cosas para ser merecedores de la aceptación, merecedores del amor, merecedores de la validación. Pero creo que debemos construir ambientes, espacios y comunidades en las que el hecho de que seamos nosotros mismos, nos podamos desarrollar con amor, con cariño, con amabilidad, sea suficiente para ser merecedores de todas las cosas que queremos. Pero creo que es lo más lindo que puedo dejar en el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana. Un beso, un abrazo.